Iniciado una serie de escuela dominical con el tema Construyendo una familia para Dios. Y esta es la tercera lección. Quisiera, eso sí, entonces repasar un poquito qué es lo que hemos visto. Lo primero que estudiamos fue la necesidad de tener el plano de construcción correcto. Vamos a estar haciendo siempre la ilustración o analogía de que la familia es algo que se construye. Y vamos a hacer entonces comparaciones con quien está construyendo un edificio físico. Y estuvimos hablando del fundamento, de la necesidad de ir al arquitecto divino para que Él sea el que nos dé las instrucciones correctas de cómo se construye esta edificación, cuáles son los materiales, etcétera, etcétera. Y en la segunda lección estuvimos viendo que hay roles asignados, así como en una construcción no todos hacen lo que quieren, sino que hay una persona a la que se le suele llamar maestro de obras o el encargado de la construcción. Vimos que el rol del esposo es indispensable como líder espiritual. Entonces empezamos con esta pregunta a todos los hombres. ¿Se están esforzando para ser líderes espirituales en sus hogares? Y a los que no son casados, ¿se están preparando para llegar a ser líderes espirituales? Porque son los encargados de la construcción. Si algo sale mal en la construcción, aunque no sea culpa del maestro de obras, es el maestro de obras el responsable. A ese es al que el arquitecto o ingeniero civil le va a llamar la atención por lo que se hizo mal, porque él es el que debe liderar en esta construcción. Varones, eso lo vimos muy brevemente. De hecho, vamos a estar volviendo a ver estas tareas, pero hoy la vamos a dedicar a la motivación de la mujer, que la mujer es también edificadora. Proverbios capítulo 14. El versículo 1 de ese capítulo dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y antes de continuar, quiero aclarar que esto mismo que se dice de la mujer sabia y de la mujer necia, se dice del hombre sabio y del hombre necio. Nada más que nos vamos a concentrar hoy en las mujeres porque es necesario que hagamos estas distinciones. Pero no olvidemos, es como cuando estamos estudiando en la segunda hora las calificaciones de ancianos y diáconos. No son calificaciones solo para ellos, pero ellos deberían modelarlas de una manera ejemplar. Pero se pide de todos los hombres eso, de todas las mujeres eso. Igual aquí, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Entonces yo quiero que añadamos, y el hombre también. Pero bueno, nos dedicaremos hoy a exponer sobre esa mujer sabia y sobre la necia para que eviten, hermanas, ser como ella. Entonces nos habla la Biblia de que hay mujeres que son sabias. Vamos a la misma Sagrada Escritura para la definición de cómo es una mujer sabia. Y recordamos que en el capítulo 1 de los Proverbios, en el versículo 5 en adelante, nos describe cómo es aquella persona que es sabia. Proverbios 1, 5. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Pregunta: ¿usted oye para aprender y ser mejor? ¿Adquiere consejo? Es decir, ¿está dispuesta, hermana, a oír consejos? Porque una de las características de los necios es no querer oír consejos y no dejarse ser enseñados por nadie.
Pero aquí dice, entonces, estamos en Proverbios 1:5, dice, oirá el sabio y aumentará el saber. El entendido adquirirá consejo. El versículo 6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y el conocimiento. ¿Desea usted aprender, mujer? ¿Desea usted aprender o piensa que ya sabe? Así como el apóstol Pablo se refiere en otros temas doctrinales, pero podemos aplicarlo, a los que creían que ya sabían, el apóstol Pablo les dice en 1 Corintios 8:2, es una cita muy importante, ojalá la anoten, 1 Corintios 8:2, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Esos somos nosotros. El orgullo nos hace pensar que no necesitamos que nos enseñen, pero veremos cuán necesaria es esa humildad. Entonces les pregunto, a ustedes mujeres, ¿desea usted ser una buena esposa? ¿Desea ser una mejor esposa? Supongamos que ya es buena esposa. ¿Desea ser una mejor madre? ¿Una mejor ama de casa? ¿O ya creyó esa mentira del mundo de que ama de casa es como si fuera algo de menor categoría? Cuando es algo que solo a usted se le asignó y de manera especial, ser esposa, ser madre y ser ama de casa. ¿Quiere usted ser una mujer excelente? ¿Valora usted la virtud? Porque leeremos después y, como les digo, hay mucho que hablar. Hablamos primero por encima las cosas para llamar la atención y luego vamos a ir profundizando. Proverbios 31, en su momento lo veremos parte por parte. Y él pregunta, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Lo que él está diciendo es que no es común esto. Pero si usted es hija de Dios, seguidora de Jesucristo, usted desea ser virtuosa, tener virtud. ¿Cuánto valora usted las virtudes? ¿Cuáles son sus prioridades en la vida? Hay personas que tienen los valores del mundo. Y entonces empezamos por esto. Lo que necesita usted, mi estimada hermana, es la actitud apropiada para ser enseñada. Para ser enseñada. Y la Biblia dice que necesitan ser enseñadas. Con respecto a los roles, el apóstol Pablo afirma en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 35, al respecto de las mujeres, y si quieren aprender algo, oiga, solo vea la pregunta, y si quiere decir que hay algunas que no quieren, pero a las que quieren aprender algo, se les dice esto, pregunten en casa a sus maridos. Es completamente diferente de lo que nosotros vivimos en nuestra sociedad. La mujer no cree que el marido tiene algo que enseñarle. Y lamentablemente así es a veces. Ese marido es ignorante, no se prepara, no va adelante como debe ir un líder, porque si el hombre es líder debe ir adelante, si no, ¿cómo va a guiar? Debe conocer el camino, es por aquí, saber para poder dar instrucciones. Y la Biblia lo que dice es que si quieren aprender algo, no le pregunte a otros, usted tiene marido. Si eso funcionara como debe ser, pues le pregunta a su marido y su marido sabe, o si no, él se dice, mira, es que eso que me preguntaste no lo sé, pero voy a estudiarlo. Y si no lo entiendo, voy a preguntarle, porque tampoco estamos sin líderes, tenemos pastores en el orden correcto, y todo eso implica humildad. Ahora, ¿cuál es su rol? Véase usted a sí misma. Todo esto que estoy haciendo lo hemos hecho con los varones. Lo digo por los que pueden estar llegando y vean que estamos solo dirigidos hoy a las mujeres. Bueno, es porque ya pasamos por los varones. Ya lloraron hace 15 días.
Entonces, hoy vamos con las mujeres y a ellas se les pregunta, ¿cuál es su rol? ¿Cuál es su actitud? Revísese usted misma en su casa. ¿Qué cree usted que es, la reina? Bueno, las canciones románticas así lo decían, ¿verdad? El hombre eso es lo que le promete, serás mi reina. Se lo creyó y viene a gobernar el hogar. Bueno, en un sentido puede ser su reina, pero no dictadora, que es lo mismo que hablábamos del hombre. El que malinterpreta su liderazgo se vuelve un dictador y un tirano. No es eso. ¿O es usted la del estilo manipulador? Que si no se hace lo que usted quiere, entonces empieza a llorar, entonces al final se hace lo que usted diga para que no llore. O otras en algún momento del mes para que no grite, para que no haga berrinche. Eso existe. Pero cuando ustedes, mujeres, puedan aceptar el rol que Dios les ha asignado, les garantizo por la palabra del Dios que no miente, que ustedes encontrarán paz, gozo, satisfacción. Y así podrán hacer lo que hacen contentas. Tendrán paz porque ustedes no están ya queriendo otras cosas que Dios no las llamó a querer, ni pretendiendo, tienen paz. Han sabido tomar su rol. Saben que tienen a alguien que las dirija en la vida. Porque para eso buscaron esposo. Yo sé que muchos matrimonios se dieron no en la fe, entonces no se entendían estas cosas. Pero tengo que hablar a los jóvenes también para que entiendan, mujeres, que ustedes tienen que fijarse en aquel hombre, así como les dije la primera vez, ¿será este el papá de mis hijos? Pero también, ¿veo en él liderazgo? ¿Me va a poder guiar y a mis hijos y a cuidarnos? ¿O voy a ser yo la que tengo que cuidarlo a él y a mantenerlo a él? Yo sé que estamos hablando de cosas que todos las hemos conocido, o por experiencia o porque las vemos alrededor. Y al respecto de las prioridades, entonces, hermanas, deben quitar esas prioridades del mundo, de Hollywood, deben quitarlas de la mente y recordar lo que dice Proverbios 31. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Pero de tanto mundo que se ha metido en nuestra cabeza por ver cosas que no sirven para nada y más bien destruyen, a lo que se le da importancia es a la alfombra roja. Eso es lo que premian. ¿Qué es lo que premia este mundo? La mejor actriz, y en aquellas galas la que va vestida de la manera más provocativa posible. Para esa hay alfombra roja. Ay, miren esto, se premia, ese es un pensamiento personal, se premia a los actores y a las actrices. Se premia a gente que sabe fingir bien. Ellos no son eso que usted los vio en la película. No lo son. ¿Cuándo han visto que se extienda alfombra roja a la mejor ama de casa, a la madre más abnegada, a la esposa más dulce? ¿Dónde está la alfombra roja para ellas? Porque en el mundo eso no vale tanto. La casa, las cosas de la casa. ¿Cuánto tenemos que cambiar, hermanos, esa manera de hablar? Que si su esposa trabaja, claro. Ahora, si usted lo que está preguntando es si tiene un empleo fuera de casa, eso es otra cosa. Pero no que sí trabaja. Esposa, madre, y esa palabra, ama de casa. ¿Sabe qué significa ser ama? Dueña. Sí, esa es el área que Dios le asignó. Y claro, el hombre también debe entender que ella para eso se la dio Dios. Y no puede usted estar, como lo que les decía la vez anterior, regulando hasta el mínimo detalle. Eso le toca a ella y ella verá cómo lo hace. Para eso le dio Dios ese rol. Pero hay hombres que tampoco han entendido su función de liderazgo y estorban todo lo que ella está haciendo, la mínima cosa. Debe haber entonces un correcto entendimiento de los roles y de las asignaciones de las tareas. Vuelvo a decirles, el sabio aumenta el saber, recibe el consejo. Sea, por favor, hombre o mujer hoy,
sincero y reconozca cuántas veces usted no ha querido que le digan cómo haga algo, porque usted responde, yo sé, yo veré cómo lo hago. Y en algunas cosas puede que eso no dé ningún problema, pero en otras va a dar graves consecuencias, no seguir el consejo. ¿El consejo de quién? Bueno, en el caso de las mujeres, primero el consejo de su esposo, que es líder de hogar, designada autoridad de Dios en el hogar, y ese, obviamente, guiado por la palabra de Dios. Porque aunque nosotros estamos llamados a ser sujetos a las autoridades, a todas ellas, hijos a sus padres, deben obedecerles. Ese es el orden de Dios. Y esposa e hijos a su papá o esposo, y él a las autoridades civiles, y aquí a los ancianos, pero toda esa autoridad nunca por sobre la autoridad divina. Nadie tiene derecho de pedirnos algo que Dios no nos haya pedido, ni obligarnos a hacer algo en contra de nuestra conciencia. Estas cosas no se aprenden de un día para otro. ¿Cuánto desearíamos? Se predicó de eso y ya la semana siguiente ya todas son esposas excelentes y hombres sabios. No es así. Toma tiempo, pero lo primero que necesitamos, mis estimados, es humildad. Sin la humildad se va a dificultar mucho todo este proceso. Vamos a hablar un poquito sobre problemas de carácter que entorpecen la construcción. Así como en una construcción, imaginémonos cómo es, todo el mundo haciendo algo, uno está pegando bloc, otro está clavando algo por allá, otro muchos haciendo muchas cosas. Se necesita una cierta armonía. Pero si hay entre ellos una persona complicada de su carácter, no solo afecta a su trabajo, sino el de los demás. Proverbios 21. Versículo 9 dice: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Versículo 19. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Proverbios 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Vamos a explicar los versículos, aunque ya dijeron muchísimo, ¿verdad? Pero vean el contraste de Proverbios 12:4, cuando dice: la mujer virtuosa es corona de su marido. Pero oigan la comparación: mas la mala como carcoma en sus huesos. Entonces necesitamos hablar de la tendencia a la rencilla. Rencilla es pelear, la tendencia a pelear y la tendencia a estar hablando y quejándose. Eso es pecado y causa que, según dice ahí, es preferible vivir en el desierto. Y en una esquina, cuando dicen la esquina de terrado, solo imagínense, se fue a alguna esquinita, no había campo, pero prefiere ahí que la habitación espaciosa de esa mujer que se volvió insoportable. La ilustración gotera continua nos dice, es que ya no se soporta, ya, dele, sigue.
Eso es pecado. Y lo primero que necesitamos es reconocer que es pecado estar hablando de más. Claro que sí, hay que hablar las cosas y sentarse y decir con la forma correcta eso. Pero si ya lo hablamos y ya estamos, no se puede seguir cada rato recordando el problema, el asunto, la cuenta, lo que sea. Rencillosa e iracunda. ¿Qué significa la palabra iracunda? Bueno, que es dada al pecado de la ira, se está enojando. Y por ahí vamos a empezar. Nunca tenemos que estarnos enojando por nada. Ni hombres ni mujeres, no hay que estarse enojando. Yo insisto en esto mucho porque nunca oigo que se le explique a la gente que eso es pecado. Siempre la gente cree que se puede enojar sin pecar. Y yo rara vez puedo ver en la Escritura que alguien se enojara sin pecar. Solo a mi Señor Jesucristo lo veo, que se enojó con la razón santa de lo que estaba ocurriendo en el templo, algo que era ofensivo a la santidad de Dios, a su casa, o de la hipocresía y maldad de otros, de una terrible injusticia. Pero no, las personas nos enojamos cada vez que nos vemos amenazados de alguna manera. Todo lo que amenace mi comodidad, mis gustos, eso es lo que nos lleva al enojo. Que se hagan las cosas como yo quiero, de lo contrario me enojo. También porque nos falta volver a aplicar la doctrina que decimos confesar de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Si hace calor es porque Dios mandó calor, entonces no se queje tanto por el calor. Y lo que digo es, no se trata de no reconocer que hay calor, porque si está haciendo calor, usted puede decir que hace calor sin estarse quejando. Simplemente es su manera, qué calor que está haciendo hoy, ¿sí? Pero las personas la queja es continua, si hace calor como si llueve. Queja, queja, queja. Sabemos que hay problemas del gobierno, claro, pero no podemos estar quejándonos del gobierno constantemente, no hacemos ningún bien. Lo que debemos hacer es no hablar tanto y ver si hay algo que yo pudiera hacer para solucionar el problema. Si hay algo, hágalo. Pero si no, ¿qué gana con estar hablando? ¿Sabe qué gana? Ofuscar a los demás que le escuchan en su continua queja. Vuelvo a decir esto que estoy diciendo. Los versículos que leímos se refieren a la mujer, una mujer que es rencillosa, que es peleona y que es iracunda, se está enojando y que habla mucho sobre lo mismo y cansa. Pero lo que quiero decirles es, no solo las mujeres son así, yo sé que hay hombres así también. Entonces no crean que esos pecados no son de los hombres también. Nada más que estamos hoy hablando de las mujeres y tengo que aplicarlo a las mujeres. Y los versículos por algo se refieren a la mujer. Pudiera ser que son pecados contra los cuales ellas deben luchar más que los hombres. ¿Y cómo se lucha contra estas cosas? Dios nos da las soluciones. Si solo le pusiéramos más atención y practicáramos lo que sabemos. Proverbios 15:5. Nunca debemos iniciar una pelea. Más bien estamos llamados a frenar cualquier intención de pelea. Usted puede conocer a su marido si hoy se levantó de mal y decir, hoy hoy no le voy a dar gusto que peleemos. O puede ser él el que diga, ay, veo que hoy se levantó, ni buenos días me dijo, quiere decir que hoy no es un buen día. Y dependerá entonces cómo usted maneje esa situación, si las cosas se agravan o si usted logra llevarlos a calmar. La blanda respuesta quita la ira, dice Proverbios 15:1. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Esa es la palabra de nuestro Dios. Él sabe y es verdad. Responda con una respuesta blanda.
Porque hay personas que hacen respuestas sarcásticamente y se han acostumbrado tanto a hablar así que siempre hablan así. Alguien cerró fuertemente cerró la puerta y el otro, en lugar de tranquilizarse, dice: no, la tiré, y ya comienza el pleito. Pero a esa sarcasmo de cerró la puerta, ay, sí, se me fue, perdón, y se acabó el pleito. No hay pleito, porque sí, si se cerró duro, el otro también pudo haber dicho, porque puede haber sido de accidente o puede ser una mala costumbre que descompone la puerta. Eso es digno de tratarse, pero pensémoslo bien, ¿vale la pena el pleito que se hizo por una puerta que se cerró muy duro? La blanda respuesta, la de aquel que vive en comunicación con Dios por su Santo Espíritu, nutrido de la palabra, tendrá una respuesta. Dios le dará esa sabiduría de qué decir. En cada ejemplo, estoy poniendo tal vez ejemplos muy simples, pero ustedes los verán en sus propias vidas. ¿Cuál es esa blanda respuesta que se necesita para aplacar? Porque uno no quiere que aquello se haga peor. Porque dice, la palabra áspera hace subir el furor. Y entonces la respuesta esa hizo que el otro se enojara aún más y comenzó, ya se ofenden, ya el otro habla de la familia del otro, y etcétera, etcétera, y se hace un pleito donde no debía haber pleito. Tenemos que aprender cómo responder. Y ustedes sabrán, hermanas, si son las culpables de haber hecho pecar a su esposo, llegando a un momento de ira, porque usted siguió hablando y hablando cuando debió callarse, ya dijo lo que debió haber dicho, o al revés. Pero este tipo de conducta no es solo en el hogar, es que estamos hablando del hogar, pero ustedes lo ven en todas partes, en los trabajos. ¿Cómo es difícil trabajar con una persona que se está continuamente quejando? Bueno, este es el trabajo que tenemos. Y este nos lo dio Dios. Pero yo trabajé muchos años en muchas empresas y vi gente quejándose y constantemente hablando mal del patrono. Quejándose no solo por el salario, que nos lo subieron, sino por esto, por el otro, por el otro. Eso es un pecado con el cual tenemos que pelear si hemos de construir bien. Y en la construcción de la casa se necesita esa armonía. En cambio, qué diferente si cuando estamos en la construcción, alguien en la construcción, ¡ay, se majó! Le dio el martillo al dedo y no al clavo. Y otro, en lugar de decir, usted es siempre tan inútil, no puede, viene y le ayuda, dame, yo te ayudo. Estamos hablando de cosas muy prácticas, están aquí en la Biblia. Y si ustedes y yo hemos de adornar la doctrina del Evangelio, como dice el apóstol Pablo a Tito, que adornen la doctrina del Evangelio. Y cuando usted va ahí explica de lo que está hablando de nuestra conducta. Mucho bla, 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 mucho hablar de doctrina y aquí y allá. Y su vida, ¿cómo vive? ¿Cómo es usted como esposa, como madre, como ama de casa? ¿No habla la Biblia de no exasperar a sus hijos? Y esas madres que siguen diciéndole, ya le dijo, ya, suficiente. Y sigue diciéndole, es que usted y la vez pasada fue igual, etcétera, etcétera. No hagamos eso. Sobre todo, pensemos esto. Si hubo un conflicto y lo solucionamos, no se vale decir, es prohibido decir como la vez pasada tal cosa, ya eso pasó, ya no se puede traer al recuerdo. Eso es dañinísimo, porque entonces usted no ha perdonado. Y si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Tiene que mostrar un espíritu perdonador, ya pasó. Lo que sea que haya sido, ya pasó, fue en el pasado ya. Muchos están sufriendo porque viven constantemente recordando el pasado. Quedan 10 minutos. Algunas preguntitas. Entonces, ¿es necesaria la humildad? Vamos a hacernos estas preguntas. Mujeres sobre todo, estamos hablando para ustedes. ¿Cómo recibe usted una instrucción? Si su esposo da una instrucción en la casa, ¿se recibe? ¿Se respeta?
¿Cómo recibe una corrección? Hay personas a las que nunca se les puede corregir. Ellos siempre tienen una excusa para lo que hicieron. O alguien más tiene la culpa, ellos no. ¿Cómo expresa usted sus opiniones, sus sugerencias? Mi estimada, usted tiene todo el derecho de decir su opinión, pero ve a ver cómo lo dice. Y si usted es sabia, usted sabe que puede influir mucho en su esposo. Pero si usted no es sabia, él va a hacer todo lo contrario, porque él va a querer, es que yo siempre tengo que hacer lo que ella quiere. Pero si usted es sabia y lo convence, amor, vea por lo que es mejor hacerlo así. Y ya. Hay maneras igual el hombre tiene que saber cómo da esa sugerencia o esa instrucción. Y mujeres, ¿usted pide permiso para algo o solamente informa de lo que va a hacer? Porque eso lo verán los hijos. Y en el hogar que hay orden, los hijos sabrán que papá es la autoridad puesta por Dios. Y viene y le dice, papá, me invitaron a tal parte por tal y tal cosa. Voy, o puedo ir, o lo que sea, con dulzura, con respeto. Pero si nada más le informan, no están los hijos. ¿Y dónde está tal hijo? Ah, se fue a una fiesta. ¿Cómo yo no sabía de fiestas, de nada? Usurpando la autoridad que Dios dio en el hogar. Y por sobre todo, nunca se permiten en un hogar cristiano las ofensas. No hay que ofenderse uno al otro, hay que animarse uno al otro. Es una tarea dura. Pero usted tiene que pensar, hombre, bueno, yo tengo que enseñarle a construir a ella. Y usted tiene que pensar, mujer, bueno, yo tengo que colaborar en la construcción que mi esposo dirige de nuestra casa. Nunca ofensas, mucho menos comparaciones. Ese es un pecado muy grave que se comete contra los esposos, comparándolos con el esposo de la otra, de la hermana, de la prima, de quien sea, que daña la dignidad del hombre y lo hace sentirse muy mal, y a los niños también. Nunca ofensas, nunca comparaciones. La Biblia nos habla de ciertas mujeres que llama la Biblia ancianas en Tito 2, capítulo 3, Tito 2, versículos del 3 al 5, habla de esas maestras del bien. Pero oigan, maestras del bien se ha interpretado mal, entonces algunas mujeres quieren el ministerio de la enseñanza. La Biblia no nos habla de mujeres con ministerio de enseñanza, nos habla de mujeres que enseñan, y eso no es lo mismo. Pero ellas son ejemplares. ¿Y qué dice esa? Que sean maestras del bien. ¿Quién quiere ser maestra del bien? Por eso les decía que ¿dónde están sus prioridades? La gente quiere que les halaguen su ropa, su maquillaje, todo lo que es superficial. Pero aquí dice maestras del bien. ¿Quiere un buen consejo? Vaya a la hermana tal. Siempre tiene un buen consejo, una palabra, y sobre todo ora con uno. Yo quiero aclarar que yo sé que hay muchas personas que hacen cosas con muy buenas intenciones, ministerios y conferencias que hacen, etcétera. Yo no dudo de las intenciones, pero la Biblia no llamó a las mujeres al ministerio de la enseñanza ni de la predicación. Los hombres tienen que asumir su rol. La mujer en su contexto de casa, de iglesia, de comunidad, ahí es donde ella es ejemplar y enseña de esa manera, con su conducta. Voy a volver al versículo de un capítulo que lo veremos después más detalladamente, pero es el que nos da motivación para seguir estudiando este tema, mis hermanas. Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. No hay nada de malo que las mujeres
como mujeres deseen tener una apariencia y les gusta arreglarse y eso, la Biblia no habla en contra de eso, lo que habla es en contra de esa prioridad que en el mundo existe como si eso fuera lo más importante. De hecho, ya pasamos por eso en el estudio de la serie de sermones a 1 Timoteo, que más bien Dios manda la moderación y el decoro. La mujer cristiana, ese no es su énfasis. Ella quiere un adorno diferente que está en el corazón. Un espíritu apacible, dice el apóstol Pedro. La que tenga eso es digno de imitar. Un espíritu apacible, no una mujer que se exalta fácilmente. Serenidad, pídale a Dios, mi querida hermana, joven, de cualquier edad que sea, pídale serenidad. ¿Cómo enfrenta usted los momentos difíciles? O hace un escándalo. La Biblia es la que nos está diciendo que la hermosura es vana. ¿Y en qué sentido es? Es que por más hermosa que sea usted, hermana, por más bella que sea, aunque usted haya ganado el concurso de belleza en su colegio o lo que sea, eso no le va a durar siempre. Deje que pasen unos añitos y si el Señor no la llama, usted se va a llenar de todo lo que, no voy a decir, todo lo que acompaña a la vejez. Entonces, invertir demasiado en eso es vano. Piense cuánto está gastando. O sea, hay un momento, hay un lugar, hay un espacio, pero vean que se gasta a veces excesivamente en el adorno del cabello, en los cosméticos, en ropa muy cara, y todo eso no es necesario. En cambio, lo otro sí es necesario. Que usted sea conocida como una mujer que teme a Dios. Si hay algo que llena el corazón de un hombre cristiano es saber que su esposa teme a Dios, que él sabe que tiene a la par una mujer que es leal, que hizo un pacto con él y que cumple ese pacto. En pobreza o en riqueza, en salud o enfermedad, para bien, para mal. Esa mujer yo sé que está a mi lado, pase lo que pase. Cuando me despidieron del empleo, ahí estuvo a la par. Cuando pasamos tal o cual tribulación, ahí está al lado mío. Eso vale, bueno, su estima dice que es más que las piedras preciosas. Y esa es la mujer que será alabada, pero en el contexto correcto. A esa sí le vamos a extender una alfombra roja. Y se dice, alábenla. Alabar a alguien no es cantarle, como la gente cree que las alabanzas son los cantos. Es hablar bien de alguien. De esa se va a hablar bien. Y ahí cuando dice, alábenla en las puertas sus hechos, es porque de verdad esas eran las costumbres. Las ciudades eran amuralladas y tenían puertas, y cercano a la puerta se reunían los ancianos de la ciudad. Y ahí había un movimiento, como las noticias. No había periódicos, no había medios de comunicación. Entonces los ancianos se reúnen en ciertos lados, los ancianos, los gobernantes de la ciudad. ¿Y sabe de qué se hablaba ahí? ¿Usted ha visto la esposa de tal? Qué calidad de señora esa. Es una señora, gobierna su casa, temerosa de Dios, generosa, decente, en todo. Dadle del fruto de sus manos. Quiere decir que ella es, lo veremos eventualmente, el Proverbios 31. Sí hay mucha labor que hacer, pero lo primero que necesitamos es la actitud correcta. Humildad para reconocer que usted debe ser instruida. Humildad para reconocer que a veces debe ser corregida. Y entonces aprenderá. Si ha habido rencillas en su hogar por su culpa, debe arrepentirse.
Si usted no ha respondido, como dice la Biblia, algo blando para aplacar la ira de su esposo, sino que le ayudó a enfurecerse, debe arrepentirse. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? Que hay perdón. Jesús perdona. La perdona a usted por no haber sido la esposa y madre y ama de casa que usted debió hacer. Él la perdona. Venga al Salvador. Y confíe en su perdón. Y confíe en la sangre derramada de la cruz que la limpia. Y confíe en el auxilio del Espíritu Santo. Y usted un día se va a gozar de decir, hoy era una de esas ocasiones que antes hubiera respondido así. Pero Dios me dio la gracia para morderme la lengua. O me dio la gracia para responder de manera que en vez de un pleito, hubo un momento de oración con mi esposo. Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a tener el receso. Dios los bendiga.